Buenos días a todos, a todas. Agradezco a quienes ahora se integran su interés por este segundo foro de prevención del suicidio. Antes de comenzar esta brevísima introducción, quisiera agradecerles a muchos y muchas de ustedes que después de enterarse de la Pascua, del paso, de la muerte de nuestro rector a las manos de Dios, han tenido para con la comunidad de los jesuitas, eh, tantas muestras de solidaridad, tantas muestras de cariño, de apoyo, etcétera. Muchísimas gracias, como digo, a todos y todas por estas palabras, estas expresiones de aliento que nos sostienen, que nos ayudan a seguir adelante. Sabemos que Saúl está ya en las manos de Dios y desde allá pues intercede ante Dios mismo por cada uno, por cada una de nosotros, nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, quisiera agradecerles, repito, su interés, su benevolencia para atender a este segundo foro, coloquio de prevención del suicidio. Eh, Creo yo que hay muchos motivos, muchas razones por las cuales este tipo de actividades son fundamentales, son importantes. Menciono rápidamente 4 o 5 cosas rapidísimamente porque lo sustantivo estará en cada una de las presentaciones que hagan nuestros compañeros y compañeras. Eh, eh, la atención temprana de la depresión puede prevenir ciertamente los intentos de suicidio o su consumación. Me queda muy claro, esta atención temprana eh, es una cuestión fundamental. En segundo lugar, pues se dice que detrás de cada persona que se suicida, bueno, las cantidades son muy variables, pero se dice que hay 18, 20, 22 personas que intentan hacerlo. En tercer lugar, pues la atención a la prevención del suicidio ha de hacerse, y esa es nuestra intención el día de hoy, de manera interdisciplinar. Por eso tenemos a expertos, expertas de diferentes áreas, de diferentes materias, etcétera, etcétera. El siguiente asunto es que las personas que llegan al suicidio pues evidentemente lo hacen por muy diferentes motivos, pero particularmente porque no ven salida al sufrimiento. Hemos de encontrar las razones, sí, que están detrás de esta práctica del suicidio, pero una de ellas, considero yo, tiene que ver con esta dificultad grave, terrible, espantosa, que se la relaciona con el sufrimiento. Después, me parece a mí que hemos de aportar, pues, a todos los niveles, desde muy diferentes ángulos, pues, aquello que dé sentido a nuestras vidas, que es lo que finalmente, lo voy a decir ahora en términos religiosos, cristianos, eh, cuál es el sentido de nuestra vida, qué da sentido a nuestra vida, qué da sentido a nuestra fe, cuál es la fe que alimenta nuestra vida, cuál es la vida que alimenta a nuestra fe. Evidentemente que detrás de esta situación tan delicada del suicidio, pues hay muchos factores de carácter económico, de carácter moral, de carácter religioso, de carácter psicológico, de carácter sentimental, etcétera, etcétera. Pero hemos de aportar, me parece, y este espacio ofrecerá algunos elementos valiosos, sin duda. Así lo hicieron ustedes el año pasado con el primer foro, pues aportará este segundo foro muchos y ricos elementos para prevenir el suicidio.
No me siendo más, puedo enumerar 4, 5, 9 o cosas más que tienen que ver con esta necesidad de prevenir el suicidio. Simplemente me cierro esta primera y breve intervención para pues ofrecer mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a todos aquellos, a todas aquellas que hicieron posible este segundo foro. Son muchos y muchas. No quisiera omitir a nadie definitivamente, pero solamente quiero rescatar al maestro Alberto Segrera. Gracias a él, que coordinó de una manera tan atinada los esfuerzos de todos y todas, ahora nos encontramos aquí presentes. Muchísimas gracias, enhorabuena, comenzamos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y bueno, siguiendo un poco en la línea que nos plantea el padre Fernando, tenemos que el suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes sobre todo y pues con esta época que hemos tenido, con esta pandemia que estamos viviendo, pues las cifras obviamente se han incrementado, ¿no? Tenemos rápidamente que el suicidio aumentó un 12% en relación con el año anterior, que es más del 30% de las causas de muerte entre los jóvenes que cursan educación superior. Y como ya lo dijo el padre Fernando, relacionado con la angustia, con la depresión, la falta de autoestima. Y bueno, pues obviamente son condicionantes para los intentos de suicidio o los suicidios mismos, ¿no? También sabemos que en nuestro país menos de la mitad de ellos reciben o recibieron ayuda profesional, lo cual habría que pensar que nuestro sistema de salud necesita un poco más de fuerza para atender a todos estos casos y la intención de este coloquio justamente es por lo menos empezar con una siembra de conciencia para poder iniciar una detección oportuna en la comunidad universitaria, ya sea en nuestros alumnos, ya sea entre pares, ya sea con los padres de familia, porque definitivamente es un imperativo hablar del suicidio dentro de las universidades. Y esto con la finalidad de prevenirlo. Hay conductas que pueden ser indicadoras y además hay factores de riesgo y sobre todo generar sistemas de apoyo para aquellos que presentan, por ejemplo, ideación suicida, estrés o agotamiento académico, el cual estamos viendo en este momento de la pandemia por todo el trabajo que hemos hecho a distancia, que los jóvenes están muy cansados de trabajar en casa, pegados a una pantalla de la computadora, al igual que los docentes se sienten también muy agotados, o nos sentimos muy agotados. A eso tenemos que agregar ciertos factores que nos trajo la pandemia del SARS-2, como el aislamiento social que se vivió, el incontable recuento de pérdidas de todo tipo, ya sean enfermedades, ya sean defunciones, pérdidas económicas, la incertidumbre por el porvenir y por otro lado, las diversas situaciones de crisis, empezando, bueno, pues por todas estas cuestiones de salud, la afectación en las relaciones familiares, los índices de violencia intrafamiliar que se han reportado, el maltrato que vemos hacia las personas, las mujeres, los niños, bueno, la atención en los campos educativos y finalmente los estados emocionales alterados, pues pueden incrementar, como ya decía en un principio, un 20% del riesgo de suicidio en la población estudiantil. Eh, pues hay temores que han aparecido, por ejemplo, en el momento en que pues, pudimos empezar a salir, la angustia por el contacto social, la ansiedad por volver a las aulas universitarias en este caso o escolares en otras edades, los duelos no resueltos, la soledad que se vivió, el aislamiento al que estuvimos sometidos y bueno, pues en algunos casos pudiera ser que se considerara al suicidio como una salida. ¿Por qué es importante conocer más de este fenómeno complejo desde la multifactorialidad? Bueno, aquí los motivos y por lo cual estamos haciendo, por el cual, lo cual invitamos a este coloquio, es que aquí vamos a tener una serie de expertos
que se reúnen para discutir esta problemática y la intención más profunda del coloquio es buscar nuevas formas de afrontar la situación, de generar nuevos tratamientos y generar apoyo psicosocial a fin de prevenir de manera adecuada a cada una de las situaciones que presentan las personas. Prevenirlo demanda una coordinación y colaboración de todos los actores, tanto sociales, de salud, como educativos, psicoemocionales, la espiritualidad y los medios de comunicación, las políticas públicas, entre otros. En la Ibero somos una comunidad, como ya lo sabemos, universitaria que está inserta en la vida de nuestro país y se cuestiona los retos actuales y reflexiona sobre las formas de dar solución a dichos retos. Somos una comunidad en donde sí conocemos a alguien que se encuentra en dicha situación de riesgo de ideación suicida o de intento suicida, lo podríamos comunicar y la idea es que podamos tenderle la mano y prestarle auxilio. La propuesta de hoy es acerca de la esperanza de bienestar a partir de cambiar paradigmas, para brindar estrategias de afrontamiento de la realidad actual a partir de estos agentes de transformación social, como habíamos mencionado, en todos los campos. El campo educativo, el campo psicológico, el espiritual e incluyendo la postura o lo que nos puedan proponer desde el arte, para generar ambientes resilientes que disminuyan el riesgo de la ideación suicida, el intento suicida o el suicidio mismo. Estas alternativas para la realidad actual nos las van a brindar los panelistas que son expertos, cada uno de ellos en su campo y tienen amplia experiencia y conocimiento. Este coloquio de prevención del suicidio es una iniciativa de profesores del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y pues pedimos a todos que demos testimonio de los valores humanos y personales, así como los valores que inspiran la educación humanista de la Ibero. Podemos pensar como un lema: salvemos la vida de un amigo, démosle la mano y démosle esperanza. Muchas gracias. Pues tengo el placer de presentarles al doctor Alejandro García Magos. Bueno, él es egresado del doctorado y profesor de la Universidad de Toronto. Hizo una maestría en ciencia política en la Universidad de Calgary y es licenciado en economía y alumno distinguido de nuestra querida Ibero, Ciudad de México. Su línea de investigación versa sobre la democracia y el autoritarismo con un enfoque regional en los países de habla hispana. Sus trabajos han sido publicados en diversos medios de difusión como el Oxford Research Encyclopedia of Latin American History y en el Latin American Research Center de la Universidad de Calgary. Es un colaborador regular de Global Brief, así como GeoBlogger en su capacidad de editor senior. Dejo con ustedes al doctor Alejandro García Magos. Adelante, Alejandro, por favor. Marian, mil gracias por la invitación. Buenos días a todos. Un placer estar con todos ustedes y con mis compañeros panelistas. Mira, empiezo con una anécdota. Cuando tú me buscaste para participar en este coloquio, de inmediato me acordé de mi supervisor de la maestría en Calgary, Pablo Polixer, que si me está viendo, le saludo. Recientemente hablaba con él sobre cuáles eran las grandes obras en ciencias sociales. Y él me comentó el suicidio de Emil Durkheim. Esta conversación fue hace un par de meses, pero bueno, cuando me invitaste, decidí volver a conectarme con él y así que lo que les voy a platicar es mi propio aprendizaje del porqué de la importancia de esta obra. Y atendiendo tu solicitud, al final voy a proponer algunas ideas, algunas herramientas basadas en la obra de este importante sociólogo que pueda funcionar como una herramienta emocional. Así que empiezo por el principio. Mira, realmente cuando Durkheim habla de suicidio, no se refiere al suicidio individual, sino se refiere a la tasa de suicidio en un país o en un sector demográfico. Y aquí viene un poquito de toda la variación en estos meses, ¿no? Aquí viene un poco el genio de este hombre, que él ve variación en la tasa de suicidios
entre países, entre regiones de la Europa de su tiempo. Ve variación también en sectores demográficos. Tú hablas de jóvenes, pero también podemos hablar de ancianos, podemos hablar de hombres, podemos hablar de mujeres. Entonces, él ve variación. Y ahí empieza el inicio es el inicio de la sociología. O sea, ¿cómo explico esa variación, ¿no? Y lo que hace este hombre, su principio, su idea, es que dice que la tasa de suicidio es un hecho social. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que la tasa de suicidio sea un hecho social? Significa que tiene causas sociales. Esto que acabo de decir a lo mejor se escucha como una obviedad, ¿no? Una verdad de perogrullo. Pero en 1897, cuando él publica su libro, pues fue revolucionario. Y tan fue revolucionario que es la piedra fundacional de la sociología y en general de las ciencias sociales. Estas condiciones sociales que afectan la tasa de suicidio nos gobiernan como sociedad. Y lo que dice este hombre es que existen fuera del individuo. Le guste o no le guste. Existen y están fuera de él. Entonces, él lo que se propone es explicar la tasa de suicidio y lo que intenta hacer es explicarla sin la psicología, sin la biología. Él dice que se puede explicar esa variación con esta cosa que él se inventa que se llama sociología, porque se le inventó. Él dice que se puede explicar. Un ejemplo, o sea, digamos, vemos la tasa de suicidio en Corea del Sur, relativamente alta comparada con México. Pues, Durkheim nos diría que no es porque los coreanos tengan algo en su ADN, o que los mexicanos seamos distintos. No, no, no. Son iguales biológicamente. Lo que cambia son las condiciones sociales. Y aquí, ojo, porque no es que Durkheim minimice la importancia de la biología o minimice la importancia de la psicología. No es eso. Lo que intenta hacer en su obra es demostrar que el método sociológico, que él, repito, él se inventa, puede explicar esa tasa de suicidios sin recurrir a las otras ciencias. Y bueno, hablé hace poco de comparación, digamos, entre países, ¿no? O sea, esa sería una variación en el espacio, ¿no? Pero también hay variación en el tiempo. Tú hablabas, Mariana, hablabas ahorita de unos meses, ¿no? Pero si vemos la tasa de suicidios en México, cómo ha evolucionado de los 50 para acá, hay variación, una gran variación. Y repito, si tuviéramos aquí a Durkheim, nos diría, no es que los mexicanos de entonces comían otras tortillas o el smog, no, no, no. Él diría, lo que ha cambiado no es lo que somos, ha cambiado las condiciones sociales. En otras palabras, la realidad social que vivían nuestros abuelos, nuestros padres, es distinta a la que vivimos ahora. Quiero mostrar, voy a compartir mi pantalla para ver esto que estoy diciendo, la variación de los 50 para acá. Ahí está la tasa de suicidios totales y por sexo de 50 al 2008. ¿Qué explicaría esa variación? O sea, aquí está la variación, ¿no? O sea, total, en rojo, hombres arriba, vemos variación por sexo, pero en general un fuerte incremento del año 50 al 2008. ¿Cómo explicar esto? Porque ya dije que los mexicanos somos iguales, no hemos cambiado biológicamente. Pero fíjense en las fechas, ahí está la clave de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Les doy una pista y me remito a la bella canción que todos conocemos, estoy seguro, que es el México que se nos fue. Se nos fue un México, dice Juan Gabriel. Se cambió mi pueblo, ya no es el mismo. Al de hoy hay un abismo. Dice, ya no hay hombres campesinos,
y el cántaro no va al pozo. Lo rompió el industrialismo, lo dice Juanga. A ver, entonces, no se equivoca, ¿eh? No está equivocado Juan Gabriel. Señala migración campo-ciudad. Él llama el industrialismo. Quizá la mejor forma de ponerlo sería, y lo dicen los investigadores que cito ahí, es un proceso de modernización. Esta cosa del industrialismo es un proceso de modernización. ¿Qué es la modernización? Pues es una transición progresiva de una sociedad tradicional a una moderna. ¿Y cómo sabemos que pasamos por esa transición? ¿Cuáles son las señas de esta modernización, de esta transición? Doy algunas, por ejemplo, porque son varias. Pasamos de ser un país mayoritariamente rural a uno urbano. Hay crecimiento demográfico y de esperanza de vida. Con ello, tienes un fuerte incremento del número de ancianos. Aumento de participación política. La mujer no votaba, no es cuando no votaban. O sea, particularmente de las mujeres. La mujer se integra a la fuerza laboral. O sea, es un cambio importantísimo. Disminución de la fecundidad, por consecuencia, menor tamaño de las familias, menos matrimonios también, y se casan tarde, ¿no? O sea, el aumento en la edad de primera unión, son todos estos factores, ¿no? Y bueno, todos estos cambios, todo ese proceso de modernización, ¿a qué? ¿Por qué importaría en este contexto de tasa de suicidios? Pues porque pasamos de ser una sociedad tradicional donde la colectividad, la familia estaba ahí como muy al centro, y ahora estamos en una sociedad moderna donde el individuo es el centro. El individuo es el centro. Ya no es la colectividad, ahora es el individuo. Ya se me olvidó comentarlo, pero hablo de divorcio también. En una sociedad tradicional, pues el divorcio casi no es una opción. Hoy, en una sociedad moderna, pues lo es. Y ahí está la puerta abierta, ¿no? O sea, siempre está la puerta está ahí, ¿no? O sea, eso en una sociedad tradicional no existe. Entonces, vemos estas señas de modernización y muchos autores, incluso los que pongo ahí en la gráfica, se señalan como las causas sociales. Al principio de mi presentación hablaba de que la tasa de suicidios tiene causas sociales. Bueno, los que han hecho investigación en ese tema dicen, esas son las causas sociales. El proceso de modernización, el proceso de pasar de una colectividad al individuo, esas son las causas sociales. Y lo son, pues porque, como lo señala Durkheim en su obra, la tasa de suicidios responde a los niveles de solidaridad social, familiar y colectiva. Esto lo señala en su libro, en su obra, cuando intenta explicar la variación en la tasa entre países católicos y países protestantes. Él explica que en los países católicos hay mayor nivel de integración que en los protestantes. Él lo dice, lo sugiere, porque en los países católicos estaríamos, digamos, habría un mayor control social. Habría una estructura que nos puede constreñir, pero también te mantiene cohesionado. En los países protestantes, él señala, en la Europa de su época, señala que no, que ahí, en las sociedades protestantes, los individuos son más autónomos, son más libres de elegir lo que quieran pensar, lo que quieran idear, ¿no? Esa es digamos, su explicación a la variación que él observaba y que es el origen de la sociología y el origen de las ciencias sociales. Vamos a ver, con estas ideas de Durkheim, vamos a aplicarlas ahorita en el caso de México a principios de este siglo. Vamos a ver si aplican, a lo mejor se equivoca, ¿no? Yo creo que no, pero vamos a ver. A ver, ahí tenemos la mortalidad por suicidios en México en 2001, o sea, cuando cambió a principios de este siglo.
Aspectos a destacar, bueno, pues que el suicidio es un fenómeno mayormente que afecta a varones, hay variación en sexo. Vemos los estados, a ver, abajo es la media nacional, pues vemos a los estados con menor nivel de desarrollo económico, menos afectados, ¿no? Tenemos a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, estados pobres, Veracruz, más o menos. ¿Qué hace Nuevo León ahí? No sé, no lo sé. Eso sería una observación atípica. Me resulta un misterio, pero bueno, justamente este tipo de observaciones atípicas son las que hacen avanzar la ciencia. Habría que irse a Nuevo León, hacer un estudio, una tesis, a ver por qué lo que nos dice Durkheim no aplica ahí. Sería interesante, sería interesante. A ver, arriba de la nacional, arriba de la media nacional, ¿quién está? Pues los estados más desarrollados, digamos, el Bajío, el norte, el DF, por supuesto. A ver, está Baja California, Querétaro, el DF, Jalisco, Tamaulipas, el norte, San Luis, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Yucatán, no sé qué hace ahí, Chihuahua, Sonora, Campeche y Tabasco tampoco sé qué hacen ahí, son observaciones atípicas. Pero como lo señalo, este tipo de observaciones son las que hacen avanzar la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestionan una cierta teoría o vale la pena meterse ahí un poco a ver qué está sucediendo. Muchas veces lo que pasa en este caso es que quizá estamos, digamos, no hemos conceptualizado bien el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Quizá debía haber empezado por ahí, Mariana. Quizá debía haber empezado por ahí. Pero bueno, ¿qué es el suicidio? Porque eso nos puede dar también ahí, explicar esas situaciones atípicas, ¿no? Bueno, ¿qué hace Durkheim? Él señala 4 tipos de suicidio. Vamos a ver cuáles son. Aquí están. Ahí están. A ver. Y lo señalo porque cabe la posibilidad de que estas observaciones atípicas, Nuevo León, Campeche, se deban a la forma en que conceptualizamos el suicidio. Porque Durkheim nos dice que ningún suicidio es igual a otro. Y señala 4 tipos. El primero sería bueno, antes que nada hay que señalar su criterio para el criterio que utiliza. Utiliza 2 criterios para esta tipología. Al hacer la tipología también ese es un gran avance en ciencias sociales, porque el concepto que utiliza lo expande. Eso es un avance significativo en la historia de las ciencias sociales. Esto que estamos viendo acá es el origen de las ciencias sociales. Utiliza 2 criterios para hacerlo. El primero sería la integración. La integración es cómo me siento, o sea, qué tan integrado estoy yo, cómo me siento de integrado a mi sociedad. ¿Me siento integrado? Puede ser alto o bajo. La regulación se refiere es similar a la integración, pero es algo externo. O sea, no me siento parte de una sociedad, sino más bien se me hace sentir, se me obliga a ser parte de ella. Lo voy a decir muy claramente. Integración es cómo me siento yo. Regulación es cómo me hacen sentir ellos. Con esos criterios señala 4 tipos. El primero le denomina egotista, suicidio egotista, que resultaría de poca integración y alta regulación. Y sería un resultado de una sociedad individualista, como lo que quizá observamos en países de un nivel de desarrollo alto. Fíjate, aquí está México, con una tasa menor de suicidios que los vecinos del norte. Aquí vivo yo, y una tasa mayor aquí en Canadá. Echemos una mirada a Europa, pues también tasas mayores que México. Francia, alta. Rusia, ni se diga. Japón también.
bajo el esquema de Durkheim, si estos, digamos, podríamos pensar que los suicidios que se dan allá son suicidios del tipo egotista. Segundo tipo, altruista. Se daría con alta integración y alta regulación. Aquí pienso en esa historia de la ciudad de Numancia en la antigüedad, cuyos ciudadanos prefirieron suicidarse antes de rendirse a sus atacantes. Cuando Roma, el Imperio Romano, quiso aplastarlos, y por eso se dice que Numancia nunca fue conquistada, pues porque todos sus ciudadanos prefirieron la muerte a someterse a un invasor. Ese sería un tipo de suicidio altruista, nos dice Durkheim. Tercer tipo, anómico, resulta de baja regulación y alta integración. Y eso es lo que yo sugeriría, pienso, imagino que es lo que veríamos en México. Una sociedad conectada, de fuertes lazos, pero donde el control social, el orden que estaba acostumbrado, se ha perdido. Se ha socavado la autoridad tradicional y los valores establecidos. Esto se relaciona también con la rápida movilidad social y la industrialización. Ahí lo dice Juanga, dice que, ¿cómo dice que? Ya no sé aquel pueblo bonito, dice, el comercio le trajo basura. Y pues sí, ya mucha gente no le da la espalda a los partidos políticos tradicionales, le da la espalda o no se aparece por la iglesia. Vivimos lejos de nuestras familias. Vivimos lejos. ¿Cuánta gente está fuera del país? Vivimos lejos. En fin. Y bueno, quiero dejar esto como muy, así que bien clarito. México, en el siglo XX mexicano, México experimentó un cambio muy fuerte. Esa sí fue transformación. Esa sí fue transformación. A este país no lo reconocería ni la masa que lo parió en ese siglo XX. Ese siglo XX. Un cambio de sociedad tradicional a moderna. Cuarto tipo de suicidio fatalista. Suicidio fatalista, alta regulación e integración baja. Ese sería el caso, podemos pensar en suicidios que observamos en sociedades sujetas a un estricto control, pero donde los lazos sociales se han roto. Aquí podemos pensar una dictadura brutal o la vida en prisión, ¿no? Donde el individuo es aplastado por una estructura legal, punitiva. Ese sería el suicidio fatalista. Ok. Estoy de vuelta aquí. Sí, ahí estoy ya. Bueno, ya con esto cierro mi participación y quiero señalar la herramienta que yo pienso que podemos extraer de Durkheim y su obra. He dicho que la tasa de suicidios es un hecho social, con causas sociales. También he dicho que estas causas sociales existen fuera del individuo. Le guste o no le guste, existen y están fuera de él. O sea, entonces, ¿qué? ¿Estamos condenados? ¿No podemos cambiarlas? ¿Esto es inmutable? Yo creo que no. Yo creo que esa sería la conclusión equivocada. Porque sí es cierto, lo que nos dice Durkheim, sí es cierto, o sea, no con acento, sí es cierto lo que dice, que los fenómenos sociales tienen causas sociales, pues luego entonces los problemas sociales también tienen soluciones sociales. Y doy un ejemplo. La generación, digamos, quizá de mis padres, quizá la generación de Marianne también, a fines del siglo XX, pues vivían otra realidad política. Era un partido, digamos, hegemónico, ganaba uno siempre. Tú votabas o no votabas, daba lo mismo. Eso era, así era la cosa, ¿no? Y en cosa de 20 años, 20 y tantos años,
pasamos de un sistema de partido hegemónico a una democracia multipartidista. Es un cambio radical. A veces no se aprecian esas cosas. Pero si regresamos, nos vimos a la máquina del tiempo del año 76, donde hubo un candidato, pues las cosas serían distintas, o veríamos las cosas de forma distinta. Entonces, sí hay posibilidad de cambio. Esta realidad social cambia, y a veces cambia rapidísimo también. Entonces, pensar, esa es la primera herramienta que quiero, o sea, las cosas cambian, la realidad social cambia, los problemas sociales tienen soluciones sociales. Ahora, otra herramienta que quiero señalar, que podemos extraer de Durkheim y de las ciencias sociales en general, y es que las ciencias sociales te pueden aportar autoconocimiento. O sea, el saber dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Esa sería una buena pregunta que quisiera hacernos todos los días. ¿Dónde estoy parado? Saber que estoy inserto en una sociedad con ciertas características. Y esas características están dadas por un arreglo económico, político, que en el caso nuestro viene de la revolución industrial. Esto no es algo que pasó. Esas son fuerzas sociales bien importantes. Saber eso abre la puerta al autoconocimiento. Y hay que saberlo, digamos, así con lo bueno y con lo malo. O sea, digamos, todo arreglo social tiene sus pros y sus contras. Y saber eso, saber dónde estoy parado, tarde o temprano, ayuda a encontrar un sentido de la vida. A mi vida individual, a mi vida colectiva en sociedad también. A mi vida personal y mi vida colectiva. Y a tomar conciencia de estas cosas de nuestro alrededor, de dónde estoy, ahí hay un principio de sanación, me parece. Autoconocimiento, ahí empieza la sanación. Y lo señala nuestro lema universitario. La verdad nos hará libres. En el pasaje bíblico, los interlocutores de Jesús le preguntan, ¿qué significa eso de que seremos libres? ¿Qué significa eso? Y Jesús responde, yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo no sé si digamos, si el bajo autoconocimiento o la ignorancia, yo no sé si la ignorancia o el bajo autoconocimiento sea pecado, no lo sé. Pero sí tengo la intuición de que el autoconocimiento debería ser el punto de partida para comprender el mundo y actuar en él como hombres libres. Y esto tampoco es, ya lo decían los griegos, antes de ir a hablar ahí con los dioses y consultar con el ágora, le decían, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Yo creo que las ciencias sociales pueden ayudar a lograr ese objetivo. Gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro García Magos. Gracias, Alejandro, por tu presentación y por haber accedido a estar con nosotros el día de hoy. Bueno, quiero hacer un anuncio para todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Hay una opción para hacer preguntas y respuestas que está hacia abajo de la pantalla. Justamente dice preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer favor de enviar sus dudas, comentarios o preguntas y todas ellas van a ser respondidas al final del panel. Se van a conjuntar y se van a responder al final del panel. Ahora tengo el gusto de presentar al maestro Juan Ernesto López Martínez, que es académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana en Puebla y labora en la universidad, en el sistema de las universidades iberoamericanas desde hace 34 años, 8 estuvo aquí en Ciudad de México, el resto lo ha estado en Puebla. Es licenciado en Filosofía por la Ibero, maestro en Docencia Universitaria por la Ibero Puebla. Ha tomado diversos cursos y diplomados en formación bibliotecaria, formación ignaciana y formación docente.
Actualmente funge como formador en la coordinación de formación de profesores y tutores de Ibero Puebla. En ese sentido, su campo de experiencia está relacionado con la educación y precisamente la educación ignaciana. Le dejo la palabra al maestro Juan Ernesto López Martínez. Adelante, Juan Ernesto. Gracias, Marian. Buenos días a todos. Pues gracias por la invitación. Mi presentación es en torno a un tema que ubico dentro de la formación de los estudiantes, que es la cura personalis como estrategia docente para el aula. Hace rato, escuchando un poco lo que decía el padre Fernando, realmente pensaba, bueno, creo que no se restringe al aula, ¿sí? Creo que finalmente es para toda la vida. Y creo que me voy a desmentir un poco más porque después de repensarlo bastante, digo, no es una estrategia solamente como tal, casi yo la veo como una forma de vida. ¿Okay? ¿Cómo fui que yo adquiriendo esto? Pues no fue de teoría a práctica, creo que más bien de practicarla descubrí que estaba haciendo yo algo que había propuesto San Ignacio de Loyola hace más de 400 años, casi 500 años. ¿De dónde arranco? Primero, ¿qué es la cura personal? ¿Cuál es el concepto, la definición de este término? ¿Sí? Cura viene de curare en latín, ¿sí? Y está relacionado con todos estos términos: cuidado, solicitud, inquietud, intendente. Son términos que de pronto no parecen tener relación con cuidado, ¿sí? Pero, por ejemplo, intendente es algo que tiende hacia el interior, ¿no? Guardián parece que es el que vigila y cuida, o gestor es el que tramita, ¿ok? Vamos a ir descubriendo por dónde va este término. Un poco con las aplicaciones que en el castellano se utilizan de este término. El señor cura ya sabemos que es el que cuidaba de la grey, ¿sí? En sentido estricto, era el responsable de la parroquia, ¿ok? O el curador en la galería, selecciona las obras y les pone un orden y les da un sentido, ¿sí? En la actualidad, en el tema de la docencia, la cura de contenidos es pues decirle al alumno o evaluarle al alumno si sus investigaciones están siendo recuperadas de buenas fuentes, ¿no? De calidad académica, etcétera, ¿no? Y la curatela es otro término que se utiliza más en el aspecto legal, ¿sí? Es, digamos, la institución que cuida o que orienta a quien está incapaz de utilizar ciertos recursos. Por ahí van los términos, ¿sí? Que en la forma coloquial se utilizan en nuestro lenguaje. Cura personalis es un descubrimiento o un hallazgo que hace San Ignacio de Loyola a partir de la práctica de los ejercicios espirituales, ¿sí? Dice San Ignacio, bueno, todos en la vida tendemos a Dios, ¿sí? O sea, evidentemente esa es la tendencia, el planteamiento de la tendencia que hace San Ignacio de Loyola. Yo lo que digo, finalmente creo que todos en la vida tendemos a la felicidad, ¿sí? Entonces, todos hacemos lo máximo por esa felicidad. San Ignacio diría que hay que hacer lo máximo por tender a Dios, ¿ok? Entonces, hay que elegir lo que más nos lleve a Dios. Estamos todos en un camino lleno de disyuntivas en la vida, choques, confrontaciones. Entonces, en esa situación es que necesitamos, dice Ignacio, la cura personalis, el cuidado, ¿ok? ¿Y cómo se da este cuidado? Es necesario un acompañamiento personal para aplicar este cuidado y este acompañamiento. Es un acompañamiento personal, ¿sí? Dice San Ignacio, bueno, el que acompaña al ejercitante, ¿sí? Es una persona y el ejercitante es otra persona. Así que es un encuentro de carácter personal. Son sujetos. Concepto persona ya es un concepto que integra muchísimos elementos. ¿Okay? Este encuentro personal, dice Ignacio, esa cita en amarillo es parte de un documento que hace Dan Ignacio, que son notaciones, no es un manual, no son indicaciones, no es un método, sí son notaciones como a pie de página que él va haciendo a partir de la práctica de los ejercicios. Él se da cuenta que es un dar y recibir en ese encuentro. Es un dar y recibir de dos personas, ¿ok? Esta es una primera anotación que hace San Ignacio en la anotación número 2.
porque porque no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gusta de las cosas internamente. ¿Sí? No es que tengamos que saber mucho, ¿sí? La cura personalis, en términos pedagógicos, en términos docentes, no es cumplir un programa, cumplir objetivos, cumplir con contenidos, ¿sí? Entonces, lo que pretende San Ignacio es rescatar esa situación, ¿sí? Y está totalmente opuesto al encuentro personal que él plantea. Ok, yo simplemente me pregunto, como docentes, probablemente seguramente no estamos aquí solo puros docentes, pero ¿cómo se compara la importancia que le damos a cumplir con los objetivos en la clase con la importancia que le damos a nuestro encuentro personal con los estudiantes? ¿Sí? Es ese acompañamiento en la vida que se ha mencionado recién. Es ese acompañamiento en lo social que necesitamos. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos en el aula, cuando estamos en el salón de clase, nos importa más cumplir con los contenidos. Claro, me pueden decir, sí, pero es que hay que cumplir con los requerimientos de la institución. ¿Sí? Eso sí es cierto. También diría que el MAGIS es hacer grandes abogados, grandes economistas, excelentes diseñadores. Pero toda esa excelencia, para Ignacio, debe tender a Dios. Para nosotros, o para cualquier sujeto, debe tender a la felicidad. ¿Qué características debe tener esto? Ok, eso es lo que también tendríamos que descubrir. ¿Sí? Ignacio dirá, y creo que todos estarán de acuerdo, tiene que ser una felicidad verdadera, buena, justa, con lo que vivimos en la sociedad y con lo que vivimos en nuestro entorno. ¿Qué no es la cura personalis? La cura personalis no es saber muchas cosas, no es hartarse de conocimientos. No es tener una doctrina e irla a transmitir. No es un método que debemos de cuidar o ideas rectoras. En la actualidad, muy de moda, pues el asesoramiento o el coaching, ¿sí? Tampoco es nada de eso. Ni es llegar a un aula y establecer una dinámica de grupos. Tampoco se trata de eso. O hacer una interpretación, exégesis. Mucho menos un asunto psicoterapéutico, ¿sí? U orientación. Aquí una cita de Kolbenbach, el general de la compañía, por ahí a finales de los 80, a los principios de los 80, principios de los 2000, dice, toda la autoridad del director espiritual, el que lleva los ejercicios, el que acompaña los ejercicios, debe servir para hacer autor al otro, hacer autor al otro, según la misma etimología de la palabra latina autoritas. Al contrario, dice Kolbenbach, una actitud autoritaria o seductora corre el riesgo de vaciar de su sentido las dos palabras cura personales. ¿Qué actitud vamos a tomar en el salón de clase? Vamos a ser los autores que llegan y se imponen al grupo. Recuerdo una de las menciones, haciendo una equiparación como de autoridad, como líder, ¿sí? Alguien decía que ser líder es el que hace crecer al otro. Bueno, ser autor es hacer autor a los demás, desde mi punto de vista. ¿Sí? Pues, ¿qué no es? ¿Cómo nos sentimos cuando sentimos que perdimos la autoridad en el salón de clase? ¿Qué cosas me hacen sentir que perdí la autoridad en el salón de clase? Que el otro hable más fuerte, que el otro diga más cosas, que el otro sepa más que yo, que mi alumno sobresalga por encima de lo que yo estoy haciendo en el salón de clase. ¿Qué es para mí tener la autoridad en todo momento? Vamos a llevarlo fuera del salón de clase. Llevémoslo a nuestra vida personal, a nuestra vida de relación humana. ¿Sí? ¿Cómo impongo esa autoridad en esta vida que llevo, en mi entorno cercano? ¿Sí? ¿Quién necesita el acompañamiento? Pues todos, ¿sí? Todos estamos en este camino, en esta vida, en este camino, para hacer una vida feliz. ¿Sí? Siempre habrá alguien que pueda aportarme algo, ¿sí? Y acompañarme de alguna forma. Paradójicamente, recurrir a la ayuda ajena con gran generosidad, dice Ignacio en esa notación número 5, y plena libertad, es ayudarse a sí mismo. Del momento que la persona acepta este acompañamiento, se está ayudando a sí mismo. Son acciones, dicen todas estas notaciones, 18, 24 y 114, es una acción de disponerse, de corregirse. Dice él, tal cual lo cito, reflectir en mí mismo. Eso es reflejarse en sí mismo. ¿Okay? Es un descubrirse viéndose a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr en los estudiantes.
El acompañado toma sus propias decisiones, elige y responde responsablemente. Eso es lo que correspondería a unas características positivas del acompañamiento. Una de las principales es el diálogo. ¿En qué medida llevamos a cabo el diálogo? Yo creo que todos hablamos de que hacemos un diálogo en la clase. Hacemos un diálogo en la convivencia familiar, en nuestras relaciones. ¿Sí? Ok, me impongo, hago más bien un monólogo, hablo yo, ¿cómo hago ese monólogo? ¿Sí? O escucho, comprendo, retroalimento. La cura personalis implica todo eso. ¿Sí? Es hacer un diálogo de escucha, de comprensión, de retroalimentar. ¿Cómo es nuestro diálogo? ¿Sí? Recordemos el momento en que nos relacionamos con las personas o con nuestros estudiantes. ¿Sí? No se trata de ser pilmamas ni capataces. ¿Sí? Pilmamas de llevar de la mano al estudiante o de darles indicaciones severamente para que tomen el camino correcto. Vas mal, ¿sí? Estás mal, ¿no? ¿Sí? Dice San Ignacio en la anotación número 7, hay que hacerlo ni duro ni severo, ¿sí? Hay que ser firme. Creo que siempre hemos hablado de la autoridad, a lo mejor con los hijos, ¿no? ¿Sí? Firme, ¿sí? Entonces, otra vez Kolbenbach, la cura personalis consiste en llamar la atención, velar, poner en guardia y advertir a mi acompañado. ¿Sí? Todos esos verbos son importantes. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Si es un encuentro entre personas, debo de tener la sensibilidad, ¿sí?, a esa diversidad de mi grupo. Son otra edad, son otra cultura, tienen otras condiciones de vida muy diferentes que cuando me los topo en el salón no los conozco. ¿Cómo lo hago para identificarlos? ¿Sí? ¿Cómo hago para descubrir aquello que les agita espiritualmente? ¿Sí? A los movimientos internos. Pero también, ¿cómo hago para darme cuenta que están en una pasividad que puede ser hasta peligrosa? ¿Sí? En la cura personal tenemos que descubrir las dos situaciones. No solamente es quién está mal, ¿sí? ¿Quién de plano está o mal? No, o no. Es que no es la palabra mal. Ignacio dice, cuando las mociones del espíritu están negativas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para descubrirla? No se trata, dice un cura de Puebla, no se trata de solamente mover el balón y cascarear sin intención de meter gol. Hay que moverse hacia adelante. Y eso es lo que hay que mover también a quien acompañamos. ¿Cuánto nos interesamos por conocer a nuestros alumnos? Para llevarlo a toda la vida, al que está junto a mí. ¿Qué dinámica de presentación o acercamiento hago con ellos? Regresando al término, al tema del salón de clase. Yo recuerdo hace como 25, 30 años en las primeras clases sobre metodología o práctica docente, lo primero era el encuadre y el sílabus, y compartir esto y hacer las reglas del juego. Pero también había un tema de dinámica de presentación. ¿Cómo nos acercamos a los estudiantes en esa? Solamente di tu nombre, y ya, punto. Y ya con eso nos presentamos. Sabemos de dónde vienen, dónde viven. ¿Sí? Entiendo que es complicado. ¿Por qué razón? Porque aparece que podríamos meternos en algo que no nos toca. ¿Sí? ¿A qué equipo de fútbol le vas? ¿Eso sería algo que no me toca? ¿Sí? ¿Qué serie de televisión estás viendo últimamente? ¿Es algo que no me toca? Yo no sé de videojuegos, pero ¿juegas videojuegos? ¿Qué videojuegos son? ¿Sí? No tengo que saber para preguntar. Al contrario, si pregunto me enteraré qué videojuegos están de moda. ¿Sí? O qué serie de televisión están viendo los jóvenes de 18 años que acaban de entrar a la universidad. ¿Mm? Ignacio decía, indagar con respeto. ¿Sí? ¿Y cómo se indaga? ¿Sí? La cura personal es un diálogo personal. Tengo que conocer para poder curar, para poder acompañar, para poder estar cerca, para ver qué sucede en esa persona. ¿Sí? ¿Cómo conozco a alguien? ¿Cómo me acerco con ese alguien? Definitivamente es haciendo preguntas. Sí. Lo más fácil es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí?
Yo la verdad, yo sí les recomiendo la pregunta ¿por qué? Es demasiado amplia, ¿sí? Y podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Desde el alumno que llega y me dice, me quiero hacer un tatuaje, ¿sí? Y ya está casi de moda hacerse tatuajes, ¿no? Pero muy probablemente más de un padre se ha topado con esa situación. Y ¿por qué te quieres hacer un tatuaje? Y es que no vas a encontrar trabajo, ¿no? Asumimos luego una actitud y una respuesta, ¿sí? A lo mejor la pregunta es, ¿qué quieres hacerte? ¿Y para qué? ¿Qué significa eso para ti? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Y hacer las cosas porque te gusta es suficiente. No va a cambiar el gusto con los años. El tatuaje no va a cambiar. Si a lo mejor se va a caer un poco con la piel, pero el gusto, por eso, va a cambiar con los años. Ahorita tienes 20, cuando tengas 50, ¿te va a seguir gustando? ¿Sí? ¿Es suficiente razón para hacer las cosas el gusto? ¿Sí? ¿Qué preguntar? ¿Cuándo preguntar? ¿Para qué? ¿Para qué quieres preguntar? ¿Solo para imponer tu autoridad porque eres el que manda? No. Esta cita de los ejercicios es la que a mí me agrada más y ahorita quizás no me voy a detener más, pero es para mí como más como el cierre. ¿Sí? Dice, se ha de presuponer que todo buen cristiano, claro, sí, ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenar. Y si no la puede salvar, inquiera. ¿Cómo la entiende? Y si mal la entiende, corrija con amor. ¿Sí? Aquí hay muchos elementos. Para mí el principal es el último. La retomo recortándola. Salvar la proposición del próximo o del prójimo, el que está junto, del que me habla. ¿Por qué de entrada desacredito su planteamiento? ¿Sí? ¿Por qué no le doy valor? ¿Por qué la condeno? ¿Por qué emito juicios de valor en lugar de preguntar? Si amo a esa persona, ¿qué significa el amor que le estoy dando a esa persona? ¿Lo quiero ayudar? ¿Lo quiero orientar? ¿Lo quiero salvar? ¿Acompañar? ¿Sí? Sobre el tema del amor, pues, pueden surgir muchísimas preguntas, ¿no? ¿Amo a alguien? Definitivamente, para empezar, creo que nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, es donde puede haber muchas situaciones de riesgo. ¿Alguien me ama? ¿Cómo sé que yo amo a alguien? ¿Cómo sé que ese alguien me ama a mí? Si le preguntas a los jóvenes en la actualidad, te dicen, no, es que se preocupa por mí. ¿Qué significa eso de preocuparse por mí? Ah, es que me manda mensajitos todos los días para despertarme. ¿Eso es suficiente para amar a alguien? Eso es amar a alguien más bien, ¿sí? Eso es cuidar a la persona. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Yo no desacredito que manden mensajitos, ¿sí? Ese es el estilo de ellos. Por eso tenemos que darle el valor que ellos le están dando. ¿Sí? Entonces, la cura personal tiene ese principio. El amor. Lo más importante. ¿Sí? El problema es cómo lo vivimos. ¿Sí? ¿Estamos obligados a amar a alguien? ¿Estamos obligados a amar a los alumnos? Es más, no me voy tan lejos. ¿Estoy obligado a amar al que está en mi casa? ¿Estoy obligado a amar a mis hijos? ¿Estoy obligado a amar a mis padres? ¿O mis padres están obligados a amarme a mí? O sea, ¿qué hacemos para para responder a esa situación? ¿Estamos obligados a cuidar a alguien? A lo mejor estamos obligados a cuidarnos a nosotros mismos. Eso es de entrada. ¿Sí? Estamos obligados a cuidarnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Para mí, esta cura personalis es el principio orientador de toda nuestra labor educativa y de toda la vida. Por eso dije que me iba a desmentir con el título. ¿Sí? No solamente es en el aula, es con el que está junto a mí, con el prójimo, con el próximo, como decía San Ignacio, sin desacreditarlo de entrada. ¿Okay? Ese acercarme y conocerlo me va a permitir cuáles sus mociones, ¿sí? Cuáles son sus movimientos internos, como para poderlo orientar y acompañar y cuidar y salvar, ¿sí? En el sentido real, ¿sí? De la situación que puede encontrarse o de la situación que vive. ¿Sí? Pues yo les agradezco. Realmente es una experiencia personal de vivencia diaria durante algunos años y pues eso sería todo por mi parte.
Gracias, Marian. Muchas gracias, Juan Ernesto. Muy interesante lo que nos propones el día de hoy y realmente profundo, ¿no? Habrá que reflexionar mucho en torno a esta propuesta. Ahora es el turno de presentar a una querida colega y compañera del área, a la doctora Hildaura Rolón Garrido. Pues ella es licenciada en psicología, cuenta con una especialidad en maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, es doctora en psicoterapia Gestalt, grado que obtuvo con mención honorífica, y es postdoctora en psicología con especialidad en investigación y acción participativa. Actualmente estudia la especialidad en psicotraumatología, diploma en docencia y reflexión universitaria, y bueno, tiene muchos estudios, tiene por ejemplo estudios en políticas públicas y de género, victimología, psicopatología y clínica psiquiátrica, entre otras. Tiene diversas publicaciones, como un libro muy bello, una forma distinta de ver la vida, que ha tenido varias ediciones. Es tallerista a nivel internacional, nacional e internacional, y bueno, es colaboradora de la Universidad Iberoamericana como docente y trabaja como voluntaria en la Fundación de Mujeres en Positivo en la República de Panamá y en el programa de lenguaje de SALAB en la República de Brasil. Le cedo la palabra a la doctora Rolón. Adelante, Laura, por favor. Muchas gracias, Marian. Buen día a todos, compañeros y visitantes. Agradezco mucho la oportunidad. Quiero comenzar con este agradecimiento profundo porque a todas las personas que estamos aquí presentes y que nos une el tema del suicidio, pues es una situación muy sensible, una situación donde todos los que estamos buscando alternativas, buscando opciones, buscando ver mucho más allá de lo que hemos visto para tratar de prevenir algo que eventualmente es frustrante porque es un evento súbito. Para la conferencia, permítanme compartirles pantalla. Aquí está. El título que se ha sugerido para esta reflexión es el espacio social, manos amigas construyendo mundos mejores. Fue eventualmente difícil concentrarme y ver hacia dónde iba a llevar el diálogo con todos los presentes, porque podía colocarme como académica, podía colocarme como acompañante, podía colocarme como alguien que conoce situaciones de estas. Y entonces, bueno, el reto fue cómo acercarme desde lo social a la persona que siente, a la persona que vive, a la persona que vive con un alguien que de manera silenciosa se ha ido deteriorando y de pronto puede que ya no esté. Por eso en la parte de abajo de mi presentación es esto, en memoria de quienes nos han acompañado, de quienes nos acompañaron y una mano extendida a quienes podemos acompañar. De pronto cuando trabajábamos sobre las presentaciones sentí una responsabilidad enorme porque sabía que iba a estar, he estado y probablemente siga estando frente a mundos donde por dentro se convulsiona la persona y siempre creo, estoy segura, hay un algo que hacer. Entonces la reflexión girará en este sentido. Es el espacio social del que yo me voy a encargar para ir sumando a lo que han hecho mis compañeros y quienes vendrán, ¿sí? Para esto, son solo 3 momentos los que yo voy a abordar. Una reflexión de inicio, nosotros en el espacio social y manos amigas construyendo mundos mejores. Una reflexión de inicio. Realizar una reflexión de estas características en el marco del segundo coloquio sobre prevención del suicidio es una oportunidad para reflexionar, para cuestionarnos respecto del tema y sus implicaciones en la vida, ¿sí? Dentro de una sociedad, una cultura, para las políticas públicas, entre otros muchos escenarios que tengan que ver con el cuidado de las personas. Hay enormes problemas a los que los seres humanos nos estamos enfrentando.
Algunas veces pueden ser eventos tan fuertes que generen perturbaciones en las personas o muchos suaves que van agotando poco a poco. Muchos contrastes en el mundo interno se ven rebasados. Los recursos personales a veces se ven insuficientes. Aparece la desesperación, el agotamiento, la desesperanza, la posibilidad de acabar con todo y se saluda al adiós. ¿Cuántas historias conocemos donde un día la persona solo ya no está? Se va. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no vimos? Alguien nos falta, un vacío. Y siguen faltando personas. Lo terrible es que como sociedad los datos nos están llevando a la posible normalización. No deseo que sea una charla de datos, no deseo poner al frente la magnitud del problema, siendo que ya lo es. Lo que intento es dar cuenta que aunque el número fuera pequeño, uno solo, nos detuviéramos a pensar lo que está sucediendo en las emociones que no estamos viendo o no estamos viendo al tiempo oportuno para atenderla. Se trata de un espacio de reflexión respecto de lo que como sociedad no estamos atendiendo, más allá de los discursos, más allá de lo que conocemos. Se trata de pensar juntos y juntas en la creación de alternativas para los dolores humanos que como sociedad co-creamos y seguramente sin querer alentamos. Se trata de buscar todos participar en la construcción de espacios de cuidados emocionales. No obstante, solo para enmarcar, la Organización Mundial de la Salud respecto del suicidio a junio del 2021 marca que cada año se suicidan 700,000 personas y cada suicidio consumado, como lo decía el padre, hay varias personas con tentativas no consumadas, ¿no? Bueno, con tentativas. En la población general, un suicidio no consumado es factor individual de riesgo muy importante. El suicidio es la causa de muerte, la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, ¿sí? Y generalmente afecta ingresos bajos y medianos. En México, el suicidio es la segunda causa de muerte en México, de acuerdo al Centro Universitario de Ciencias de la Universidad de Guadalajara. El documento refiere que al año mueren por suicidio jóvenes entre 12 y 24 años, considerándose, bueno, la segunda causa de muerte. En el mismo documento, de acuerdo a informes estadísticos oficiales, y aún considerando la impresión de muchos datos, comentan que cada 24 horas fallecen 16 personas. Tenemos que ponernos serios en esto. Parece que todos los esfuerzos que hemos construido, que tratamos de acercarnos, hay algo que no vemos porque al final siguen faltando. La pregunta que los profesionales nos repetimos con mucha frecuencia es, ¿qué nos hace falta ver? ¿Cuáles son las señales de una tristeza profunda, de un descorazonamiento, de una muerte que se va anunciando en silencio, a veces tras una sonrisa que disfraza la oscuridad más profunda de la vida de alguien? Ahí es a donde cualquiera de las personas presentes podríamos buscar acercarnos desde la profesión donde estemos, desde lo que hagamos. Basta abrir la mirada, abrir la mente y empezar a buscar eso que nos hace falta. Más en estos momentos sabemos que la pandemia los ha disparado, ¿sí? Y lo seguirá disparando y apenas comenzamos. Ni siquiera podemos hablar estrés postraumático porque la pandemia ni siquiera ha acabado, ¿sí? Entonces estamos frente a otra situación. Un sencillo ejercicio. Imaginen que la realidad de la persona, imagínenla como una hoja de papel. Han sido los eventos, el tiempo, lo cercano de los eventos, que como si poco a poco esa hoja se fuera arrugando. Es tan lento que a veces la persona misma no se da cuenta que su mundo interno ya se está lastimando.
que su propia situación emocional se va deteriorando en el día a día buscando vivir. De pronto, un día se da cuenta que está muy lastimada. Tal vez la persona misma no tenga ni idea de lo que esto es para ella, ¿sí? De las lesiones que se han estado generando. Todo esto es un resultado de un poco a poco. ¿Qué sobreviene? Sobreviene el descorazonamiento, la luz que se va apagando, la no invitada oscuridad que emerge con su propio frío. Se dice que una persona con potencial suicida se ve como un eclipse, ¿sí? Como si todo el centro del sol estuviera negro y solo se viera el brillo. De ahí la persona sigue viviendo, se acumulan los días, se incrementa el malestar, se hace insoportable. Entonces, esta es la persona. La pregunta es al tema, como sociedad, ¿qué hacer? De esto es lo que necesitamos hablar. Todos podemos sentir la duda y y quedarnos con ella o buscar avanzar más y más en la búsqueda de alternativas conjuntas, interdisciplinares, transdisciplinares y seguir sumando a lo que se está haciendo, porque a la luz de los datos nos sigue faltando algo. ¿Por qué? Porque nos siguen faltando personas, ¿sí? Nosotros como el espacio social. Aquí está, nosotros como el espacio social. Tenemos varios frentes por donde mirar a la persona, como fantaseando con un gran diamante, ¿sí? Esta es la persona. Este facetado es su expresión. Este es su sí mismo y todo esto es el mundo interno, ¿sí? Cada espacio forma parte de un todo, siendo el centro sí mismo. La pregunta es cómo se van encontrando estas facetas en la vida del ser. ¿Cuáles se encuentran en buen estado? ¿Cuáles no? ¿Cómo va viviendo la vida la persona desde su cotidianidad y que esto se va plasmando en la historia, en la biografía de cada quien? Desde su mundo interno, desde lo profundo, en esos movimientos permanentes que como oleajes pueden ir y venir sin que alguien les vea, les toque, les atienda, hasta que poco a poco un movimiento pequeño puede transformarse en un oleaje fuerte que la persona no alcance a contener, se desborde y le arrastre a un vacío que ya está dentro y que al final no solo nadie lo vio, sino que nadie pudo hacer nada. ¿Qué es lo que hemos aprendido? A no mirar por lo cotidiano de nuestra eventual indiferencia a las emocionalidades de los otros. Y quizá, solo quizá, allí están las claves para el acercamiento a un malestar que se agita desde el silencio, con discreción o no, pero que siempre refleja un cambio en la persona, aunque no siempre somos capaces de ver la tristeza o lo que esté sintiendo que ni siquiera podemos nombrar. Hay partes de nosotros que no podemos nombrar. El lenguaje también se queda corto. Es adentrarnos al mundo de las sensaciones, al mundo de las emociones, no al mundo de lo que conocemos, de lo que decimos o lo que estamos acostumbrados a ver. Es abrir la mente y comenzar a adentrarnos a explorar mundos nuevos, el mundo interno, desde una mirada que convendría, no fuera prejuiciosa y pudiera ver al otro desde el otro mismo, de tal suerte que no solo no le quitemos la gravedad al asunto, sino que podamos nombrarla para poder atenderla. Es importante como sociedad promover una cultura de cuidados humanos, donde las personas aprendamos, reforcemos o nos quede clara la importancia de pedir apoyo, de considerarnos a nosotros mismos importantes, de saber que nos hace falta algo también a nosotros y de ir a buscar a alguien que nos apoye en esto para lo que probablemente ya podamos ser ajenos. Es preciso tratarnos con delicadeza,
Nadie sabe lo que está pasando, como ya lo dijeron, en la persona de al lado. Nadie sabe la profundidad de las heridas y nadie sabe lo que origina muchos de los desequilibrios por los que podemos estar atravesando. Socialmente queda claro, personalmente no tanto. Tenemos que ponernos serios, pero al mismo tiempo ser generosos, siendo atentos con los otros y con nosotros mismos. Debemos promover ideologías, creencias, principios que unan a las personas. Lo que necesitamos en este mundo es cooperar, colaborar, actuar juntos, no importando a qué credo, grupo o ideología pertenezcamos. Somos seres humanos y todos merecemos la atención, todos merecemos generosidades, todos merecemos un bienestar. Como sociedad, es importante hoy más que nunca conciliar las diferencias y abogar por mundos mejores, donde independientemente de lo que cada quien es, podamos ser ejes y referentes de generosidades para todos, donde los encuentros humanos, donde los encuentros humanos emerjan como una necesidad de atención de quienes formamos parte de la existencia, las infancias, las adolescencias, las juventudes, los adultos. No hay diferencia, vivimos y morimos. Y todos podemos estar en una situación pendiendo de un hilo entre el descorazonamiento y otro estado emocional, ¿sí? Lo que marca la diferencia es nuestra calidad de vida y ahí también las emocionalidades. Cierto es que en algún momento también se dijo, es que hay una impermanencia de las emociones. Toda emoción es impermanente, pero también depende de la capacidad de afrontamiento, de la historia de la persona, de sus propias redes de apoyo y sí, y solo sí, de las manos amigas que se tienden para acompañar, para estar, de quienes están para escuchar y para poder pedir ayuda también. Somos un todo en ese momento fragilizado, pero no se quita que dentro de cada quien, en el sí mismo, hay fortalezas, talentos, virtudes, capacidades, habilidades, muchos elementos que la experiencia ha guardado en el mundo interno de cada quien y que bien podemos promover salgan a la luz para brindar el cobijo que se necesita. Y no solo a nivel personal, sino también a nivel relacional desde el diario vivir y convivir. ¿Sí? Manos amigas construyendo mundos mejores. Es aquí donde podemos observar nuestra hoja. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Si esta es la persona amiga, lo que podemos hacer con esas cualidades, capacidades, que la persona misma puede ver, la misma persona puede irse recuperando. Siempre quedarán marcas de vida, pero la persona está ahí. Siempre quedará alguna marca más grande que otra, pero la persona podrá trabajar para estar integrada y no en una situación de estas características tan dolorosas. No es solo la persona, es su entorno, el cobijo y la integración de todos los que ahí se encuentran. Esta situación no es sola, ¿sí? Falta alguien, faltan muchos. Y desde muchos que están al lado, cercanos, también hay quebraduras interiores como consecuencia de estos eventos de suicidio. Los recursos, necesitamos crear una cultura que mire la riqueza desde el mundo interior para que esto se pueda dar y para que lo que haya sucedido con los tesoros que tenemos pueda quedar lo más entero posible y la recuperación del sí mismo, aunque sabemos que puede ser paulatina, sí pueda darse. Una cultura donde la persona reconozca capacidades, potencialidades, habilidades que sirvan de anclaje a la vida. Lo primero es anclar a la persona a la vida y luego empezar el trabajo de cobijo para la persona misma. Decían en una de las escuelas,
vamos en el océano y nos encontramos a una persona ahogándose. Desde la lancha no se va a detener uno a preguntarle por qué no aprendió a nadar. Uno agarra a la persona, la sube a la lancha, la lleva a la playa, la pone allá, la revisa y luego empieza el trabajo, ¿sí? Pero primero es el anclaje a la vida. La sociedad actual está organizada para instruir, para saber, para trabajar, para crear, mas no para conocernos, atendernos, sentirnos y aprendernos a cuidar a nosotros mismos. De ahí también nuestro papel como profesional es mucho más allá de las disciplinas que tenemos. Así, sabemos mucho, hacemos mucho, sentimos, pero no sabemos regularnos desde los eventos que pueden ser adversos. Es importante por promover aprendizajes desde la infancia, desde la identificación de las emociones, de no tener miedo a nombrarlas, a expresarlas, a buscar atenderlas, aprender a manejar inteligentemente los sentires, aprender a dejar de decir, se te va a pasar, no es tan grave, échale ganas, todo va a salir bien, antes de detenernos a preguntar y sentir realmente lo que está sucediendo con ese otro. Dejar de menospreciar el sentir del otro y aún más, está exagerando, sin tomarse un momento para cuestionarnos si lo exagerado ya es el desbordamiento de una historia que apenas se está sosteniendo. Hay personas que como rosales, con rozarles la piel lloran, con una palabra lloran, se calman, otra frase y vuelven a llorar. Se les califica, se les juzga y hasta se les dice, tienes un problema, o sea, como sospechoso, ¿no? El punto es la manera tan abrupta como se les relativiza, sin considerar que la otra persona está cansada de ello, pero no sabe qué hacer, ¿sí? A veces las personas auténticamente no comprenden lo que está pasando, no porque no quieran, sino porque el ser humano tiene varias dimensiones y lo que pensamos no siempre está en el lugar de las emocionalidades, ¿sí? Y también puede ser que este cuerpo que cada quien tiene ya también tenga recuerdos guardados de manera disfuncional mucho tiempo antes. Por eso no siempre funciona hablar, porque hablar solo es para algunas áreas, ¿no? Y terminamos descalificando incluso las narrativas. Una mano amiga guía sensiblemente, humildemente al otro, a alguien que tenga la posibilidad, ¿sí? Una mano amiga guía a quien tenga la posibilidad de escucharle también. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué habilidades son las que cultivamos y ante las situaciones de suicidio o potenciales de suicidas, cuáles vale la pena cultivar? La vida es dolor, alegría, belleza, fealdad, amor. ¿La comprendemos en su totalidad? ¿Cuánta capacidad tenemos de comprender nuestro mundo, nuestra historia y en ello sentir al otro? Saber que se construye de manera tan compleja como yo, pero que tiene recursos distintos para afrontar la vida, nos invita a acompañar porque se puede saber que ahí hay un algo que le puede anclar. Si nuestro tema es el suicidio, ¿qué nos falta comprender como sociedad en torno a lo humano, a lo sensible, a lo ético? Cierro con la reflexión inicial, ¿sí? Dentro del espacio social, lo importante son las manos amigas construyendo mundos mejores, internos, relacionales, para el diario vivir y convivir, donde se creen esperanzas que den luz a quien la pudo haber perdido, en memoria de quienes nos acompañaron y una mano extendida a quienes podemos acompañar. Con esto cierro mi reflexión. Muchas gracias. Y es una invitación abierta a que todos podamos acompañar en reescribir historias distintas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Hildaura Rolón. Pues ahora vamos a pasar a hacer algunos comentarios. Hay algunas preguntas. Hildaura, ¿podrías quitar tu presentación, por favor? Sí, estoy tratando de quitar la mía. Ya veo.
Que si Ya, no, ya fue. si no, no veo mi acordeón. No encontraba el cuadrito. Sí, muy bien. Gracias, perdón. No, no, al contrario, muchas gracias a ti. Realmente un trabajo lleno de sensibilidad, la que te caracteriza, de profundidad y definitivamente de compromiso para estar con el otro, ¿no? Y yo creo que haya aquí en estos tres trabajos, Ana, hay una coincidencia muy interesante y verdaderamente muy profunda. Porque en los tres se habló de autoconocimiento, en los tres se habló de acompañamiento. En los tres habló, y bueno, yo inconscientemente, porque yo no sabía qué iba a decir cada uno de ustedes, yo lancé ahí una especie de eslogan de tendamos la mano, ajá, de salvemos una vida. Y también, también en lo que dije al principio, hablé de la esperanza. Y me parece que el punto de unión, si tomáramos el prisma que tienes de esa piedra tan hermosa, ese punto de unión en el pico de abajo de los tres trabajos, pues va mucho en esa línea de cómo nos podemos conectar con el otro, obviamente hacerlo primero en el autoconocimiento, conectar con el otro para justamente tenderle la mano y justamente hacer una reconstrucción de nuestra sociedad en esta línea de pues, la prevención, pues no nada más del suicidio, de la atención a todas esas personas que están sufriendo con trastornos de ansiedad, con depresión, con angustias, con autoestimas mermadas, con soledades, con abandonos, con esas heridas que todos tenemos en la vida y que nos van dejando cicatrices físicas y emocionales y que, bueno, finalmente todos necesitamos de esa atención. Hay algunas preguntas puntuales que voy a empezar a compartir con ustedes que vienen de la audiencia. Y hay una pregunta, y yo creo que esta podría ser contestada por cualquiera de ustedes. Y dice así que si el autoconocimiento puede ser un principio de sanación y que sí puede implicar al otro. No sé si alguno de ustedes tres quisiera responderla o los tres. Tenemos buen tiempo para el diálogo entre ustedes. Entonces, ¿quién quisiera empezar a contestar esta pregunta? A ver, Hildaura. Sugiero quizá Juan Ernesto o Hildaura. Nada más Es que los recuerda. tres tocaron el tema. Tú también hablaste de autoconocimiento, Alex. Entonces, el que guste Adelante, cada Hildaura. quien diga algo, ¿no? Sí, el autoestima, ¿como qué, Marian? Perdón. Como Hay El principio. todo. autoconocimiento El como un autoconocimiento. principio de sanación puede implicar al otro. Ajá. El autoconocimiento, ay, Yo sugiero, el autoconocimiento del que yo hablaba era más personal, pero yo creo Ajá. que Juan Ernesto López hizo una excelente presentación sobre el prójimo, así que creo que él sería más adecuado que la respondiera. Bien, y luego retomamos. A ver, Sí, no. No, lo que yo diría es que definitivamente, porque para iniciar un autoconocimiento debe haber una primera intención por quererlo hacer. Y claro. creo que definitivamente es necesario tener la intención de un cuidado y de una mejoría para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos entran, ¿sí? Y la verdad, quien tiene una necesidad de salir de una situación conflictiva, problemática, no quiero llegar a decirlo, pero el tema del suicidio, pues necesita tener la disposición de hacerlo. Sí, es necesario que uno esté cerca para estar disponible. O sea, la intención por autoconocerse no puede surgir si no tengo a nadie cerca. En la soledad no lo puedo lograr, definitivamente. Creo que la soledad me va a llevar a mayor profundidad de abandono. Por eso mi planteamiento es, bueno, es estar abierto, ¿sí? Estar abierto a que en cualquier momento alguien se pueda acercar, ¿sí? Eso es, digamos, mi punto de vista. Definitivamente sí, es un principio. De una vez que estás en uso de la palabra, Juan Ernesto, hay una pregunta precisa que si pudieras dar alguna referencia bibliográfica para trabajar la cura personalis. Sí, bueno, creo que la mejor es la del padre Kolbenbach, que efectivamente así se llama, cura personalis, y él hace un análisis muy detallado, ¿sí? Tengo otras, pues, pero creo que esa sería la principal como introducción. Es un documento
o no me acuerdo, 89, no recuerdo el año. Por aquí tengo la referencia, ahorita si quieren te la pongo en el chat para que la En el compartan. chat, por favor, en el chat de preguntas y respuestas la puedes escribir. Claro que sí. Por favor, Juan. Y bueno, yo creo que también, Hilda, ahora tenías levantada la mano para hablar de esto. Antes, para que no se me vaya a pasar, están preguntando cómo se llama tu libro hermoso, que si también en el chat puedes poner la referencia, ahora que termines de hacer uso de la palabra. Gracias, María. Mira, de respecto del autoconocimiento, es como tener el gran libro de la vida, tu vida, lo abres y observas lo que está dentro. Es que tanto conoces de ti. Y al abrir ese libro vas a encontrar de todo. Vas a encontrar luces, sombras, recursos, habilidades, todas tus riquezas, todos tus tesoros. Cuando se está cerca de alguien que está en una depresión profunda y tú estás ahí, es muy importante que tú tengas la capacidad de reconocer todo tu potencial, ¿sí? Porque eso es lo que vas a poner en juego al otro. Y sabiendo toda la dimensión profunda del ser sobre tu sí mismo, aunque no sepas, ni siquiera podemos imaginar lo roto de la otra persona, sí puedes saber que ahí hay muchas cosas. Y entonces empezar a invitar desde los tesoros a remirar la vida, de tal forma que todo lo que ha ido perdiendo, que es el sentido, la alegría, tú puedas ser un referente para hacerlo. Por eso es importante nuestra postura en la vida. ¿Desde dónde? ¿Desde las riquezas o desde el estarnos quejando? Pero eso está en tu propio libro y la capacidad que tengas de mirar a él, qué tanto conoces de ti y lo que pones también al servicio del otro, no solo de ti misma. Y en acompañamiento esto es fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser el espejo del otro que se está yendo. Y una sonrisa, una mirada a los ojos, un estar, es lo que puede anclarle y jalarle, pero solo si tú tienes bien claro también quién eres y con toda la riqueza que cuentas en ese libro de tu vida. E invitar al otro a remirarse también desde un libro de la vida que hay que sacudir un poquito. Pero ahí está, ¿no? Eso es lo que quería decir. Claro, qué interesante esto que dices, porque justamente este ejercicio de lo especular, o sea, la mirada tuya sobre el otro y del otro sobre ti, igual, al sacudir ese libro, le va a empezar a permitir ver todas sus riquezas, todas sus fortalezas, porque finalmente del dolor hay fortaleza. Finalmente del sufrimiento se puede sacar fortalezas también. Entonces es justamente en esta línea del acompañamiento y en muchas otras, en la psicoterapia, en muchas otras, la posibilidad de entrar un poco en el otro y darle la mano y pues ayudarle a salir, como en una metáfora de si vamos a una cueva y le damos la mano para ayudar a salir. Pero tienes razón, o sea, tiene que haber riqueza en uno para empezar a darle esa mirada de apoyo y de salvamento al otro. Gracias, Hildaura. Y bueno, Alejandro, ¿tú quisieras decir algo sobre el autoconocimiento a nivel personal? Porque tú lo mencionaste al final de tu trabajo. Rápidamente, simplemente coincido Juan Ernesto y Laura, el autoconocimiento no es solamente para mí, el autoconocimiento es para que yo pueda actuar en el mundo, para que yo pueda cambiar mi realidad. Pero hay que partir de ahí y en ese sentido saber lo que uno es y lo que quiere, de ahí tenemos que arrancar, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Alejandro. Yo creo que definitivamente es un compromiso el que tenemos, quienes tenemos un poco más sacudido el libro, usando la metáfora de Laura. Finalmente es un compromiso social, es un compromiso emocional, es un compromiso con nuestros hermanos y como decían todos ustedes, todos somos humanos. Y todos estemos en la latitud que estemos y tengamos la edad que tengamos, no nada más los jóvenes, es cierto, pues sí, tenemos ese compromiso como seres humanos de tender la mano. Aquí hay una pregunta muy directa para Alex,
Y bueno, aquí a ver qué podríamos, los demás podemos también opinar, obviamente, ¿no? Dice, ¿qué opina, doctor, sobre cómo están tratando los medios de comunicación el tema de la pandemia? Generan mucho miedo y estamos viendo muchos problemas de ansiedad y depresión. ¿Esta nueva realidad social está favoreciendo el suicidio? Muchas gracias. Ujú. Gracias por la pregunta. Eh, yo creo que hay que empezar aquí con un principio de realidad. O sea, la pandemia en México ha golpeado durísimo. Esa es la realidad. La última vez que chequé los datos, cuarto país con más muertes y más contagios. Entonces, esa es la realidad. Ahora sí, como lo dije en mi presentación, nos puede gustar o no, pero al país de COVID llegó y eh, las autoridades sanitarias hicieron un trabajo malo. Ahora sí, es la realidad, o sea, es lo que pasó, ¿no? Son los datos. Entonces, eso está, eso no se lo inventaron los medios, eso está, y sigue estando, como lo dice Laura, no ha acabado, sigue estando. Eh, ahora, eh, los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación, eh, pues siempre ha sido así, ¿no? Las tragedias venden periódicos, las tragedias atraen auditorios, eh, señala ahí que es una nueva realidad social. Pues yo cuando vivía en México me asomaba cuando todavía había periódicos de verdad, pues ahí veías ahí, Violola, Matola, puras desgracias, ¿no? O sea, las tragedias siempre han sido materia de los medios, no creo que sea algo nuevo. En este caso hay una pandemia que existe. Otra vez digo, cuarto país más afectado. Es la realidad. Así es. Entonces, eh, los medios lo cubren, pues sí, porque lo cubren y porque también este tipo de cosas generan sensacionalismo, ¿no? Pero así ha sido siempre. Ahora, no estoy tan seguro de eso de que los medios generen ansiedad y depresión. No creo, yo no le daría tanto crédito a los medios. A mí lo que me genera ansiedad es saber, por ejemplo, que mi papá no podía conseguir una vacuna o saber que mi hermano estaba enfermo. Eso sí que me generó ansiedad, esa realidad. Allá los medios, o sea, pero la realidad es la que puede generar ansiedad. Ahora, quizá también decirlo, ¿no? Si a mí la cobertura mediática de este tema me está afectando, pues cámbiale a la tele, cámbiale de canal, vete a correr, pero eso ya sería una cosa más como personal, ¿no? Evidentemente, pues desde hace 2 años estamos sometidos a una cobertura muy insistente de COVID, no solo en México, en el mundo entero, ¿no? Desgasta, claro que desgasta. Y llega el momento en que uno dice, ya le paro a eso porque no puedo estar. La nueva variante y la variante, o la otra variante, y, o sea, dices ya, ¿no? O sea, pero no le daría tanto crédito a los medios. Sí tomaría un sentido de realidad, de que la pandemia sigue, México le ha ido muy mal, y bueno, es la realidad. Sería mi respuesta. Muchas gracias, Alex. Bueno, aquí hay una pregunta directa para la doctora Hildaura. Dice, ¿qué hacer cuando se reconoce un posible riesgo en el adolescente? Pero este reconocimiento supone saltar la figura de los padres y hacerles ver el hecho doloroso de que quizás ellos no lo están logrando ver. Muchas gracias. Es donde el adolescente está en riesgo y está advirtiendo a los padres, entiendo. Es alguien, entiendo yo que es una persona fuera de la familia que está viendo el riesgo del adolescente y que los padres están negando la realidad de alguna manera, ¿no? La están viendo por alguna razón, ¿no? En el caso del adolescente es bien complicado porque las cuestiones legales se meten, ¿no? El adolescente está protegido por sus cuidadores primarios, pero también si hay negligencia de los cuidadores primarios, lo que puede hacer la persona que tiene cerca es ver qué recursos hay cerca en la red de apoyo del adolescente y cercanos a los padres para que lleguen otro tipo de personas a hacerles ver el problema. Los adolescentes afortunadamente suelen ser francos
suelen ser muy abiertos, pero cuando no está la escucha, hay negligencia de los cuidadores, empiezan a retraerse, a retraerse, a retraerse y poco a poco se van alejando. Si hay una persona que está afuera como observadora, lo que puede hacer, y si tiene cercanía con el adolescente, tal vez pueda ser su referente de contención, ¿sí? Y que sea así tal cual contención, en lo que la persona adulta empieza a buscar otra parte de la red de apoyo del adolescente que le ponga de frente el problema a los padres. Esa puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos padres están negados a ver el dolor de los hijos, porque antes de comprender el dolor de los hijos como tal, se asumen como responsables y eso es más feo que el dolor mismo. Estamos en una cultura bastante seria para abordar este tipo de situaciones. Entonces, también con sensibilidad que los padres comprendan que algo está fallando, no es la inquisición que se les va a ir encima, son observaciones serias donde se está poniendo en riesgo la vida de un adolescente que ya está dando señales de alerta. No sabemos qué tanto hay ahí. Entonces puede ser que se vuelva espacio de contención del adolescente, de tal manera que el adolescente ahí empiece a ventilar cosas, en lo que busca la red de apoyo del adolescente más cercana y alguien que se ponga de frente a los padres a ver si logran reaccionar, porque sí hay papás así. Y a veces es difícil pasar. El peligro con los adolescentes son las demandas porque están bien protegidos, ¿sí? Que en este caso no ayuda, porque no les pueden hacer bolita, pero sería como uno de los caminos. Uh-huh. Claro. Muchas gracias, Hildaura. Aquí hay una pregunta. Bueno, aquí hay más bien un comentario que creo que puede ser muy reconfortante para todos nosotros. Dice, buen día, les comento que en mi familia tuve suicidios y que a partir de tomar con ustedes el primer coloquio me ayudó a comprender y quitarme una culpa que cargué durante 40 años. Actualmente, mi hermana de 70 años, que siempre se ha tratado por depresión, ha comenzado con pensamientos suicidas. Mi pregunta siempre ha sido muy pesado para mí, que soy la más chica de 4 hermanos. Uno se suicidó a los 33, el hijo de mi sobrino también a los 33, ya que los médicos que le han atendido me indican si ellos no quieren vivir, no podemos hacer nada. Ya en estos casos, ¿qué puedo hacer yo? Solo tomar estos coloquios para tratar de entenderlos. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes quisiera contestar a una pregunta pues tan profunda y tan llena de dolor realmente, ¿no? Adelante. Primero, gracias por comentarlo, por compartirlo y por el mirar la oportunidad de comprender qué sucede con estos temas. El dolor, no imagino automáticamente la vivencia, no imagino el dolor que puede estar usted pasando. Lo que sí sé es que conviene para usted buscar un espacio de cobijo y de escucha que le apoye a organizar, a estructurar esos eventos tan disruptivos que están en su vida a lo largo del tiempo. No basta siempre con comprender lo sucedido, sino con reacomodarlo en nuestro mundo interno para que esas memorias que se han ido guardando, bueno, se creen nuevas redes neuronales de memoria que se acomoden de manera saludable, porque han sido varios a lo largo del tiempo, no solo asociado al suicidio, sino todo lo que deviene de ello, de varias personas de la familia. Entonces, me parece que encontrar en estos espacios de reflexión sentido a algo que usted ha observado es muy bueno, pero también importa su parte interna y lo que ahí pueda estar quebrado, que esté guardado y que probablemente no ha salido, ¿no? Sin embargo, el que haya hecho el comentario es porque hay una pequeña necesidad, por lo menos manifiesta en este comentario. Sería lo que yo sugeriría. Hay espacios de cobijo, hay espacios de recuperación muy amorosa donde la persona es tratada para hacer un proceso de autoobservación y empezar a sanar aquello que pudo haber quedado herido ahí, ¿sí? Integrarse, comprender las diferentes pérdidas desde su justa dimensión, usted ahí
y seguir caminando en la vida. Sería el comentario que tendría. Y muchas gracias por la confianza. Sí, definitivamente concuerdo contigo, y Laura. Y bueno, estos espacios de cobijo a los que te refieres, pues sí, sí, hay que hacer un proceso interno de elaboración, traslaboración y sobre todo de resignificación de las pérdidas. O sea, porque cuando tenemos una pérdida del tipo que sea, y más en estos casos, me imagino que es muy importante, o más bien es muy importante poder resignificarme, o sea, reacomodar al objeto perdido, a la persona que se ha ido mediante un suicidio en este caso, en estos casos, y poder resignificarme quién soy después de haber perdido a un hermano, a un sobrino, de ver a una hermana que está en atención por la depresión y que está perdiendo y se está soltando de la vida. Sí es importante que quien nos escribe verdaderamente busque un espacio así en donde pueda resignificarse. Son demasiados golpes y nos hace ver que tiene una gran fortaleza interior, porque aquí está, le hizo eco el coloquio del año anterior y aquí está acompañándonos en este día, y me parece que, como dices, esto es un indicador fabuloso de que esta persona quiere salir adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? No sé si alguno de ustedes dos, Alex o Juan Ernesto, quisieran comentar algo desde la cura personalis. Juan Ernesto, adelante. Bueno, también voy a hablar de mi experiencia y no solo desde de la cura personal, ¿sí? Porque pareciera que, bueno, yo podría decir, creo que podría decir, que con respecto a esa cura personalis en la docencia y en mi actividad con jóvenes, con alumnos, ha sido exitosa, ¿sí? O sea, muchos se acercan, ¿sí? No digo que por montones, pues, pero hay acercamiento. Sin embargo, para esta persona, una cosa que yo le diría, además de gracias por compartir, bueno, creo que le voy a retribuir compartiendo, ¿sí? Porque voy a decirlo así, yo tengo una historia de fracaso en una situación semejante. Yo me di a la tarea de cuidar 3 nietos y uno de ellos se me suicidó, ¿sí? Pero una de las primeras cosas que me dije fue, no es mi culpa. No es mi culpa, ¿sí? Yo tenía la tarea de retomarlos y sacarlos adelante, ¿sí? Y había otros 2 que también había que sacar adelante, ¿sí? Y se suicida a los 17 años, ¿sí? Justo el 21 de septiembre cumpliría 10 años de muerto, ¿sí? Pero eso fue lo primero que me dije, y con lo que la pregunta que hacían hace rato, nunca quiso, ¿sí? Yo recuerdo varias ocasiones, por no decir montones de ocasiones, platicando con él, y de veras abierto, ¿sí? Pero no sé, o sea, hizo falta algo. A lo mejor podría mencionar un pequeño error, que es cuestión de técnica, a lo mejor mía, es no detecté el nivel y el grado de adicción a las drogas que traía cuando yo lo tomo, ¿sí? Pero bueno, lo primero es uno deshacerse de la culpa, porque creo que con esa situación explota una culpa con ellos y te embarra todo, ¿no? Más si estuviste cerca de él y anduviste queriéndolo acompañar, ¿no? Y no se dejó, punto, ¿eh? No sé si es complicado, pues, pero bueno, finalmente nada más quería compartirles, ¿no? Pero, pues sí, y por eso digo que con mis alumnos he tenido muchas cosas, muchos acercamientos de muchos tipos, ¿sí? Incluso de suicidio, pues, pero fue diferente, ¿no? Gracias, eso era lo que quería compartir. Sí, claro, lo estás hablando de primera mano, y a pesar de los años que dices que han pasado, pues es vívido, ¿no? Sí. Pero claro que, pues, como lo dices, se nota esa elaboración de la que yo hablaba, de la que mencionaba Laura, o sea, ese espacio de acogimiento, de acompañamiento, y donde vas procesando finalmente. Y uno de los primeros pasos es cierto, deshacerse de la culpa, porque finalmente la culpa ciega a la persona, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay una pregunta que creo que podría ser muy rescatadora después de este momento de dolor que encontramos en la pregunta de esta persona en la audiencia y de lo que nos compartes. Muchas gracias por eso, Juan Ernesto. Y dice, la mano de apoyo principal es de los padres. ¿Qué recomendaciones dar a los padres?
cómo comenzar. ¿Cómo hacer que podamos empezar a reparar esa hoja que ya está dañada y que a veces ni siquiera hemos visto? ¿Cómo empezar a abrir esa coraza? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de los tres pueden contestar. Los tres son padres, los tres tienen experiencia en la docencia, o sea que es una forma de paternaje y maternaje, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera compartir. A ver, Alex. Gracias, Marian. Bueno, al hilo de la pregunta y al hilo de lo que compartió Juan Ernesto, y gracias por compartir, Juan Ernesto. Bueno, pues en esta idea de la cura personalis y de cómo acercarse a un alumno, o cómo acercarse a un hijo, o a una persona querida, a un amigo. Bueno, tu presentación me pareció muy interesante y muy valiosa. Pero aquí también, no sé, y esto lo pongo como una pregunta, quizá no para este foro, pero para otro, pues cómo han cambiado las relaciones, por ejemplo, entre padres e hijos, entre alumnos y profesores y alumnos. Como lo decíamos al principio, Marian fue mi profesor en la clase de pareja, matrimonio y familia, no sé si todavía exista, pero ahí conocí yo a Marian y hablamos de los 2000, ¿no? De 2001, 2000. Y era otra forma no sé cómo es en la Ibero, pero me imagino que ha cambiado mucho en estos 20 años. Pero era otra forma de relacionarnos con nuestros profesores. Era muy cercana, yo lo recuerdo como muy cercana. Teníamos una relación muy cercana con nuestros profesores. Yo doy clase en otro país, en otras circunstancias, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que es cada vez más complicado es hacer esta conexión, esta cura personal de la que habla Juan Ernesto. Y también puede haber un cambio generacional fuerte, ¿no? Pero ¿cómo acercarnos a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Eh, Creo yo, es mi impresión que es cada vez más difícil, se ha hecho más difícil. Y creo que habría que pensar en formas de revertir esta tendencia y bueno, usando tecnología, usando ideas quizá de hace 500 años, quizá teníamos que volver para atrás, ¿no? Juan Ernesto. Y evidentemente una relación de alumno-profesor es muy similar a la que uno tiene con los hijos, ¿no? Y efectivamente a veces cuesta trabajo entrar al mundo interno de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Y ahora, yo no soy el experto, pero quizá Hildaura o Juan Ernesto podrían darnos un poquito de más. Bueno, Juan Ernesto ya nos dio muy buenas ideas con su presentación. Creo que Hildaura tiene algunas ideas. Gracias. Gracias, Alexa. Adelante, Laura. Estamos hablando de cuidadores primarios. Por nuestra cultura son los padres, pero también están los abuelos, hay tíos y hay personas cercanas al círculo. Cuando de la persona que está herida, cuando tenemos a un joven como la hoja ya arrugada, pero que no la vemos, pero sospechamos que algo está pasando, lo que yo observaría es cambiar también nuestros discursos. Un discurso amoroso, replantear las formas como nos acercamos a las personas. Por eso hablaba yo de generar culturas de cuidados, culturas de diálogos abiertos donde el sentimiento se reconozca. No me quiere decir qué está pasando porque está enojada la persona, no es porque no me lo quiera decir, ese es el síntoma, ¿sí? Se retrae, se hace como bolita, ese es el síntoma, pero esa es clave para entonces invitarle a través de otros mecanismos, a ver, vamos a tomarnos una nieve y en la nieve se sientan en el parque y nadie habla hasta ver si se logra romper. No se rompe, otro día vamos por churritos y nos sentamos donde no haya algo conocido que le genere amenaza, otro espacio, un espacio abierto, y donde a la persona joven, adolescente, niño incluso, se pueda sentar a ver el paisaje y uno le pregunte por la vida, por los zapatos, por los animales, por las mascotas. Pregunten por las mascotas si los tienen. Y tú cómo ves eso, y tú cómo, pero de otras cosas, que poco a poco se vaya abriendo y vea que hay algo más que lo que ha estado viviendo, porque lo que hay que romper es lo que la persona ha estado viviendo que pareciera que la amenaza. Y si hablamos de cuidadores, puede ser el discurso.
Muchas veces, y esto es clave, el papá o la mamá o los cuidadores, es que tienes que hacer, y ya le expliqué, sí, pero la explicación su cerebro a veces no saca, no ha terminado de formarse, entonces no la entiende porque eso es real, racional. Lleguemos por la emoción, lleguemos por la sensación. Hay muchas formas de comunicarnos, pero cuidado que solo tenemos la que aprendimos. Esto implica la ruptura de paradigmas personales respecto de la relación interpersonal con alguien que sospechamos está herido. Si somos sensibles, podemos hacer al otro llevarle un espacio de sensibilidad para que desde ahí se abra. Quien ve como el otro caso, quien ve a los cuidadores con los cuidadores y los cuidadores también con su persona, adolescente, niño o joven, lo que sea, ¿no? Pero tiene que ver con la forma como nos estamos acercando y los vicios con los que venimos y tenemos que saber y tenemos que decir quién dice, no funciona, si no ha funcionado 2 veces es porque por ahí no es. Pero hay que ser sensibles y humildes para podernos acercar y abrir esa puerta que por algo tiene candado por dentro. Agua se trague la llave, ¿no? Porque va a ser más difícil, ¿no? Pero sería como lo que podría decir para un caso donde hay heridas y cómo acercarse a esas sensibilidades, el caso que sea, ¿no? Claro, muchas gracias, Hildaura. Y yo creo que esto que acabas de decir da respuesta a algunas preguntas que tenemos aquí, donde preguntan acerca de adolescentes que tienen un desinterés por la vida, que nada les hace felices, por ejemplo, o también hablan de que a veces los antidepresivos y los ansiolíticos son, pues son armas de doble filo, ¿no? Y que en realidad habría que pensar en que hace falta más bien intervención digamos, de cercanía, orientación e información en este sentido. Y definitivamente creo que tienes toda la razón. Si nos acercamos al otro y hablamos en su mismo idioma, también creo que eso es bien importante. O sea, como dices, la mascota, el helado, los zapatos, ¿qué les interesa y cómo nos podemos acercar para poder hacer que se abran? Y sobre todo para poder hacer, volvamos al prisma, que vuelvan a conectarse con la vida, ¿no? Que vean sus tesoros guardados, ¿no? Me parece que esto es bien importante. Y bueno, pues nos estamos acercando a la hora del final de este panel. Definitivamente creo que pues yo de corazón les agradezco a los tres, a Hildaura, a Alex y a Juan Ernesto, el que hayan participado con nosotros y que sigamos haciendo estos encuentros de verdad que pues resultan benéficos para tantas personas y que, bueno, les agradecemos y posteriormente les haremos llegar su constancia y un pequeño obsequio de agradecimiento por su participación. Alex va a tener que viajar muy lejos tu constancia y tu regalo, pero bueno, ya llegará, nos pondremos de acuerdo cómo hacerlo. Y bueno, pues creo que para no invadir el tiempo del segundo panel, pues les agradecemos y nosotros nos despedimos y pues le cedemos la palabra al maestro Alberto Segrera para que nos haga favor de moderar el siguiente panel. Muchas gracias.